una sociedad como la nuestra, que se dice la sociedad de la imagen, y por otra parte una sociedad que le gusta lo que ve, lo que toca, lo práctico y lo útil, no deja de ser un atrevimiento, un auténtico atrevimiento, el pensar y el creer. Pensar es dedicarle tiempo, trabajo, a analizar las cosas, ver las causas, ver las relaciones, sacar las consecuencias, para poder ser coherente en la acción. Y creer significa abrirse a mundos que no son tangibles, que parece que no son útiles, pero son los que dan sentido y perspectiva y horizonte a la vida. Los hombres y las mujeres de nuestro tiempo seremos capaces de atrevernos a pensar y a creer. Y además atreverse juntos, porque hay gente que se atreve a creer, pero le tiene miedo a la ciencia, le tiene miedo al pensar, le tiene miedo a la razón, y entonces es fácil que caigan en el fundamentalismo o el fanatismo. Y a su vez hay personas que están tan cerradas al mundo de la creencia, al mundo de la trascendencia, al mundo de las preguntas del por qué y para qué de la vida, que tienen el peligro de encerrarse en lo inmediato, en lo urgente, y no ir a lo necesario, a lo verdaderamente fundamental. Sí, atreverse a pensar, atreverse a creer a la vez. ¿Dónde encontrar modelos, personas que hayan realizado este atrevimiento? Mañana celebramos la fiesta de uno de ellos, Santo Tomás de Aquino. Nació en Italia en 1225, de una familia noble. Es educado de pequeño en la gran abadía de Montecassino, de los benedictinos. Después pasa a la Universidad de Nápoles, que es la universidad más avanzada de su tiempo, tanto en su relación con la filosofía griega como con la filosofía árabe. Allí entra en una orden nueva, sencilla, que era la orden de predicadores, los dominicos, con la oposición de su familia, que no está de acuerdo con su decisión, y lo rapta durante un año. Puede escapar, va a Colonia, donde estudia con el gran filósofo, teólogo y científico San Alberto Magno, después profesor en París, profesor en Roma, profesor en Nápoles. ¿Cuál era el reto de la época de Tomás? Porque era un atrevimiento pensar y creer. Porque se había puesto de moda, había aparecido, se había hecho asequible el pensamiento del gran Aristóteles. Un hombre que había reflexionado sobre qué es el conocer y sus posibilidades, sobre las ciencias naturales, desde la medicina a la física, sobre cómo entender la realidad, la metafísica, sobre la ética, y aparecía un cuerpo de doctrina, una cosmovisión coherente, racional, aplicable, útil, fascinante, clara, que además se había hecho sin Cristo por estar hecho antes de Cristo. Muchos espíritus de la época se sintieron fascinados, aquí tenemos la verdad, y en muchas cosas independiente, al margen y a veces quizás contrarias a la revelación cristiana. Ante esa fascinación hubo gente que se puso a la contraria, agresiva. Era un peligro, era una falta de fe, suponía el dejarse amenazar e inficcionar por un espíritu que no era cristiano. Tomás, hijo de su tiempo, creyente, sabio, siguiendo ya el camino emprendido, la misma senda emprendida por San Alberto Magno, su maestro, se enfrenta con la cuestión, se atreve, busca las ediciones críticas más bien hechas, más exactas, del pensamiento de Aristóteles. Se enfrenta con él, lo estudia, lo admira, se mete dentro de su visión, dialoga con los filósofos musulmanes anteriores a él para ver cómo lo han entendido, qué le han dicho, dialoga con los padres de la Iglesia, con su fe, y así hace una síntesis. El Papa Benedicto XVI tuvo una serie de catequesis en junio del 2010, donde recomendaba esta figura como algo tremendamente actual para el hombre y la mujer de hoy. Y decía: entre este atrevimiento a pensar y atrevimiento a creer a la vez, Tomás de Aquino mostró que entre la fe cristiana y la razón subsiste una armonía natural. Y esta es la gran obra de Tomás,
que en aquel momento de enfrentamiento entre dos culturas, ese momento en que parecía que la fe tuviese que rendirse ante la razón, mostró que ambas van juntas, que cuando aparecía la razón incompatible con la fe no era razón, y cuando parecía fe, no era fe si se oponía a la verdadera racionalidad. Así él creó una síntesis que formó la cultura de los siglos sucesivos. Y ese atrevimiento le llevó también a ser mejor persona. Yo creo que el saber cuando se interioriza y es auténtico te lleva a mejorar personalmente. Fue un hombre tremendamente sencillo, humano, cordial, este gran sabio Tomás de Aquino. Fue un hombre que además sabía predicar y llegar a la gente, y nos sigue diciendo el Papa. Es muy interesante esa capacidad de procurar llegar a todas las personas. Es la predicación más difícil, pero por otra parte el teólogo también se siente enriquecido por las preguntas, la sangre, la carne, las preocupaciones de la gente. Y sobre todo fue un gran místico, un hombre de oración, de experiencia de Dios. Nos sigue contando el Papa que la vida y la enseñanza de Santo Tomás de Aquino se podría resumir en un episodio recogido por los antiguos biógrafos. Mientras el santo, como era su costumbre, estaba en oración ante el crucifijo por la mañana temprano en la capilla de San Nicolás de Nápoles, Domingo de Caserta, el sacristán de la iglesia, sintió desarrollarse un diálogo. Tomás preguntaba, preocupado, si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe cristiana era correcto. Y el crucificado respondió: «Tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres que sea tu recompensa?». Y la respuesta, sigue diciendo el Papa, que Tomás dio es la que también nosotros, amigos y discípulos de Jesús, quisiéramos decir siempre: nada más que a ti, Señor.